cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumergíame en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. De mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro, no incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. Mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Hola Iglesia, recuerda nuestros horarios. Domingo servicio en el templo 10 de la mañana. Domingo servicio en línea 10:45 de la mañana. Miércoles estudio bíblico 7:20 de la noche. Y viernes retransmisión en vivo 7:30 de la noche por Facebook Live. Dr. Martin Lloyd-Jones, you are an evangelical preacher, and it's your wish to bring people back to the biblical truth about man. Now, in so doing, you persuade man that the modern popular idea of what man is on the wrong track. Could you specify where you think he's making mistakes? Well, it makes a mistake in that the essential biblical view of man is that he's a creature who has gone astray. In other words, I criticize the modern view of men on two grounds. One is that it makes too much of men. Secondly, that it doesn't make enough of men. It doesn't make enough of men in that it tends to regard him as just an animal. Perhaps his cerebrum has developed a little more than most animals, but still essentially an animal. And I think that's degrading men and debasing him. But then you see on the other side, they make too much of him
in the sense that they believe that he's got it within himself to order himself and his society and more or less to create a perfect world. So I criticize on both those grounds. It's inconsistent, whereas the biblical view, to me, is a consistent view of men in this way, that it says that man is a creature created in the image and likeness of God, that he's not a mere animal, that he's the Lord of creation. David Martin Lloyd Jones nació el 20 de diciembre del 1899. Fue un médico y pastor protestante que influyó en la época de reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX. Durante casi 30 años fue ministro de la capilla de Westminster en Londres. Lloyd Jones se opuso firmemente al cristianismo liberal que se había extendido de gran parte de muchas denominaciones cristianas, y lo consideraba aberrante. Martin Lloyd Jones era brillante y pudo ingresar al St. Bartholomew Hospital, una de las mejores escuelas de medicina de Inglaterra. A los 21 años ya era doctor y llegó a ser asistente de Lord Horder, el médico más respetado de su tiempo en Londres. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Londres y se convirtió en miembro del Colegio Real de Medicina. Durante este tiempo conoció en la iglesia a Bethan Phillips, quien más adelante se convertiría en su esposa. A partir del 1920 se desarrolló en Martin un gran interés por el estudio profundo de la Biblia. Después de luchar durante 2 años por lo que percibió como un llamado a predicar, en 1927 regresó a Gales y aceptó un cargo como pastor en una iglesia en Sandfields, Port Talbot. Esta decisión causó tanta sorpresa que fue comentada en varios periódicos londinenses. Después de 10 años como pastor en Gales, en 1939 regresó a Londres. Allí había sido nombrado pastor asociado de la capilla de Westminster, trabajando junto al reconocido pastor G. Campbell Morgan. Pero el día anterior en el que sería oficialmente aceptado en el cargo, estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Morgan se retiró, dejando a Lloyd Jones como el único pastor en Westminster. Martin Lloyd Jones es probablemente la figura más importante del siglo XX en el tema de predicación expositiva. Las reuniones que dirigió los domingos en la mañana y en la noche y los estudios bíblicos de los viernes por la noche atraían a millares de personas. Predicó por última vez el 8 de junio del 1980 en una iglesia bautista. A partir de entonces, su salud se fue deteriorando cada vez más. A finales de febrero del 1981, teniendo todavía toda su lucidez, escribió una nota a su familia en la que decía: «No oren por sanidad, no traten de retenerme de la gloria». Con su ejemplo, nos enseña a no poner ningún logro por encima de Dios. Estimó todo como pérdida para ganar a Cristo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente.
tiempo de estudio bíblico. Iglesia Salem abre su corazón y te recibe en este tiempo maravilloso para que juntos podamos crecer en este conocimiento clave de la palabra de Dios con esta nueva serie que hoy estamos estrenando. Se titula Caminando a Aguas Profundas. El Señor nos está llamando a estar más cerca de Él, que podamos salir de nuestro centro de comodidad, que podamos movilizarnos y caminar aún sobre lo incierto, pero con la confianza de que Dios está en control y en cuidado de nuestra vida. Si Dios nos está llamando a aguas profundas, es porque Él quiere que nosotros conozcamos, caminemos, experimentemos su sobrenaturalidad. Una sobrenaturalidad que está llamada a impactar tu corazón, tu mente, para que puedas entender y ver las cosas como Dios las ve. Y que en este momento clave en el cual nosotros nos encontramos de nuestra vida, podamos discernir el propósito que Dios tiene con cada situación, con cada circunstancia que se manifiesta para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Cuando hablamos de caminar a aguas profundas, estamos hablando de tomarnos, aferrarnos al Señor, tomar su mano y dejar que Él nos guíe. Este es un tiempo en el cual es fundamental experimentar esa guianza del Señor. Contar con su sabiduría y con ese conocimiento de su palabra que nos prepara para toda buena obra. Deuteronomio 29:29 nos dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables, escucha bien, somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿A qué se refiere Deuteronomio 29:29? A toda la revelación, a todo el contenido bíblico que ha sido revelado para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. En Dios no hay confusión. Dios quiere que tú y yo entendamos lo que Él nos enseña en su palabra y que a través de la voz de sus profetas podamos ser guiados, podamos ser instruidos. Como dice Amós 3:7, Dios no hace nada sin antes revelarle la palabra a sus profetas. Y como hemos visto también en su palabra, la palabra profética más segura es la Biblia. Estamos en buen camino si estamos atentos a cada una de las palabras que el Señor ha revelado para nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar de las enfermedades. Sí, vamos a hablar de las enfermedades porque es importante que tengamos claro en nuestra mente que hay un propósito con cada situación que nos acontece, aún con las situaciones que no son favorables, que no son buenas, que no son agradables para nuestra vida, pero que sí representan una oportunidad de crecimiento para todos nosotros. Dios está advirtiendo. Y si hay algo que podemos entender de todos los procesos que hemos vivido a través de estos últimos años, es que Dios está utilizando la creación para profetizarnos, para hablarnos. La manera en la que se han acelerado todos los procesos naturales, de cómo se están presentando cada una de las advertencias proféticas que vemos en la palabra del Señor, es una advertencia, es una señal para todos nosotros y la gente lamentablemente no escucha. No todas las personas tienen la disposición, la actitud, el deseo de poder entender las cosas que están aconteciendo. La gente le da una lectura oportunista a la mayoría de las situaciones que acontecen en nuestra vida y en nuestro alrededor. Pero es importante que entendamos que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro más, no es un libro que yo me lo tengo que aprender de memoria. Dios quiere que yo lo viva. No es un libro que yo tengo que interpretar a mi manera, sino que todo el contenido bíblico está perfectamente organizado para que sea comprensible, para que sea asimilado, para que sea interpretado correctamente por todos nosotros. No hay razón para estar confundidos ni perdidos. Lo importante es leer, recibir dirección del Espíritu para no confundirnos y entender lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, lo que el Señor le está hablando a su iglesia. La doctrina bíblica de la soberanía de Dios establece que Dios es todopoderoso
sobre todo. Dios es todopoderoso sobre todo. Él está en completo control de todas las cosas. Y nada sucede que esté fuera de su control, incluyendo la muerte, incluyendo la enfermedad, incluyendo la pérdida que nosotros sufrimos en nuestra vida. Dios es soberano y por eso en Éxodo 9:14 el Señor le dijo a su siervo Moisés que si no se le hacía caso a lo que Dios le estaba exigiendo a Faraón, iba a suceder lo siguiente: de lo contrario enviaré. Dios está tomando la decisión porque Él tiene el control. Enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Eso es Dios hablándole a Faraón a través de Moisés. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. ¿Por qué se suscitan estas enfermedades, plagas, estas pandemias que hemos visto a través de la historia? Para que nuestro corazón se sensibilice y volvamos a Dios. Es una advertencia, es una señal, es una oportunidad de arrepentimiento, de retorno, de restauración, de libertad, de vida, de bendición para todos nosotros. Y no podemos perder la oportunidad de acercarnos a Dios. Escúchame bien en este día, acércate a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer que nada de lo que acontece sucede porque sí. Dios es soberano y tiene pleno control, conocimiento y propósito con todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Permitir algo y causar algo no es lo mismo. Es importante que nosotros podamos hacer esta diferencia. Dios es soberano, Dios es bueno. Dios no crea las cosas malas ni defectuosas. Dice Génesis 1:31 que Dios creó todo y lo hizo perfecto. Lo dejó funcionando correctamente. Dios, a través de la historia, ha permitido muchas cosas en nuestra vida y en la historia completa, general, con el propósito de cumplir su mandato, cumplir su decreto. Hay cosas que Dios permite, hay cosas que Dios causa. Y es bueno que nosotros podamos definir esto. Por ejemplo, Dios causó la creación, pero permitió que su creación se revelara, permitió el pecado. Él no causó, no creó el pecado no es algo que se crea ni se destruye. Es parte de la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones, de la voluntad que nos entregó, del albedrío que depositó bajo la autoridad de su creación, de ese hombre llamado Adán, de esa mujer llamada Eva, que en un inicio recibió una instrucción de parte de Dios. Ellos son la causa de su amor y el pecado, la manifestación del pecado, Dios lo permitió y es la causa de su misericordia. Nosotros vemos la manifestación de la misericordia de Dios a través del pecado del hombre y la mujer, que ellos en esa condición, aún habiéndose apartado de la voluntad original del Señor, Él les dio perdón, les dio misericordia, le manifestó su gracia como constantemente lo manifiesta en nuestra vida. Y dice Romanos 8:20, para que podamos encauzar este pensamiento en el riel del tema que hoy estamos tratando, dice Romanos 8:20, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Tú y yo estamos esperando la manifestación de una libertad plena de todas estas situaciones mundanas, todas estas situaciones particulares y características de un mundo caído, de un mundo que abandonó el propósito original y de un mundo que está siendo tratado por el Señor con el propósito de que tú y yo podamos volver a la fuente. Dios decidió hacerlo así. Y yo he decidido cooperar con su propósito, caminar en su propósito, conocer su propósito. Y hoy declaro delante de todos ustedes que yo amo su propósito,
que estoy agradecido por la oportunidad que Dios me ha dado de conocerle, de que en medio de mis situaciones, mis enfermedades, mi dolor, mi pérdida y aún mis ganancias, he podido reconocer que Dios ha sido bueno, que Dios es bueno y que Dios siempre será bueno conmigo, con mi familia y sobre todo con mis hijos. Yo deseo que mis hijos puedan conocer la bondad del Dios que yo adoro y que ellos puedan caminar en su camino, porque sé que si Dios me ha dado paz y bendición, gozo y esperanza, también ellos podrán disfrutar de lo mismo, no importando la circunstancia que ellos tengan que enfrentar en este mundo. No hay enfermedad, no hay situación difícil, no hay obstáculo que junto a Dios no podamos superar. Dios está por encima de todo. Y es por eso que he querido iniciar este tema hablando de su soberanía. En el caso particular de las situaciones que estamos enfrentando, hoy tenemos esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Lo que dice el verso 21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte. Y toda la creación le está predicando a la humanidad. Todas estas manifestaciones de los desastres naturales está predicándonos de que la generación, como dice también Romanos 8, un poquito más adelante, está gimiendo a una, esperando la redención de nuestro Salvador, porque no fue ella colocada ni creada para esa condición, pero sí nosotros participaremos de esa buena voluntad de Dios que está a punto de manifestarse. Dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Te hablé de que la humanidad entró en un proceso de rebeldía delante de Dios. Eso trajo la muerte. El pecado abrió la puerta a las enfermedades. Luego del pecado se suscitan una serie de eventos desafortunados que marcaron y marchitaron el buen propósito de Dios con nosotros, con tu vida, con tu familia y con todo lo que nosotros tenemos. Lo que padecemos no es el deseo de Dios. Dios lo permite porque tiene un propósito. A través de esas vicisitudes nuestro corazón es encauzado, nuestro corazón se organiza y entra en el propósito de Dios. No permita que tu atención se desvíe del enfoque que debemos tener. Hoy tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y por eso te presento Isaías 53, verso 5, para que entiendas que Jesucristo, nuestro Salvador, padeció todas nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado, fue azotado, para que hoy tú y yo pudiéramos ser sanados, tú y yo pudiéramos alcanzar misericordia, salvación. Y tenemos que aprovechar, disfrutar, comunicar esa salvación, no importando lo que esté sucediendo en el mundo, porque Dios está por encima de todo y tú y yo tenemos que cumplir ese plan. Cuando las personas ven Isaías 53 y habla, por ejemplo, de que Él sufrió todas esas heridas para que nosotros seamos sanados, muchas personas se preguntan, bueno, pero si en sus heridas fuimos sanados, ¿por qué seguimos enfermando? La razón es que Dios inició un trabajo en la cruz y lo culminará cuando se presente en su segunda venida. Nosotros estamos participando de un proceso que la Biblia lo presenta como la santificación, a través de la cual nuestra vida está siendo liberada, transformada, cambiada. La salvación es un acto. Asimilar esa salvación para este cuerpo caído es un proceso. La salvación no es un proceso, la salvación es un acto. Pero yo soy parte de esa salvación a través de un proceso llamado santificación, que se completará cuando Cristo regrese por su iglesia, como dice la palabra de Dios, y lo que hoy es imperfecto se pueda vestir de imperfección. Estamos en un cuerpo caído, con pasiones y deseos desordenados, y constantemente nos alejamos del buen propósito de Dios. Dios permite, por ejemplo, esas enfermedades para poner nuestra mirada en la perspectiva correcta, poner nuestra atención en Él y podamos nosotros volvernos a su voluntad. No voy a decir con esto, ni quiero decir con esto que todo lo que vivimos como enfermedad o situación difícil
Es parte de un propósito de Dios que me está queriendo mostrar algo. Si Dios te quiere mostrar algo a través de un proceso como una enfermedad, Él te lo va a revelar, Él te lo va a confirmar, porque Dios es un Dios de orden. Pero sí debemos entender que las enfermedades aún siguen en el mundo y afectando a los hijos de Dios que han sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo, porque 1 Corintios 13, verso 9, nos dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. El apóstol Pablo en este momento está hablando del don de profecía, el cual nos muestra una perspectiva parcial del escenario que nosotros tenemos delante, tanto físico como espiritual. Hay cosas que aún no podemos manejar, entender, comprender y asimilar. Aquellas cosas que Dios entiende que son para nosotros, nos las revela. Por eso está diciendo, el conocimiento que tú tienes es parcial. Hay cosas que aún no entiendes, pero caminando en mi voluntad, yo voy a revelarte cada una de las cosas que tú debes conocer y que tú debes entender. El tiempo de la perfección se acerca. El tiempo de esa perfección, de esa plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, está por manifestarse. Desde ya estamos nosotros sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, haciendo referencia a que a pesar de que estamos en este mundo caído, viviendo situaciones como la que nos ha tocado vivir, pérdida, dolor, tristeza, enfermedad, tener que despedir seres amados que marcan nuestro corazón, el Señor nos dice, tú tienes esperanza. Cuando se manifieste la plenitud de mi propósito, tú podrás disfrutar y entender el porqué de cada situación. La enfermedad es una consecuencia de la rebeldía humana, de la rebeldía del hombre. La humanidad se levantó contra Dios y sufrió la muerte. Hoy todo sistema está muerto, está guiado por los delitos y pecados que habitan en el corazón humano. Aún los hijos de Dios estamos mal en muchas situaciones, en muchas decisiones que tomamos. Los hijos de Dios sufrimos enfermedades. Por ejemplo, vemos ministros, pastores, hombres de Dios, mujeres de Dios, que sufren enfermedades dolorosísimas, algunas hasta les llevan a perder esta vida física, y Dios permite todo esto como parte de un buen plan y de un buen propósito. Ninguno de nosotros quiere enfermar, ninguno de nosotros quiere morir, pero es parte de la vida que nos ha tocado en este tiempo. Pero el Señor nos dice, tenemos esperanza en Él, y tenemos que nosotros como hijos de Dios abortar, rechazar esa frialdad espiritual que este mundo quiere impregnar en nosotros. No podemos desviarnos, no podemos permitir que nuestra atención se desvíe del buen propósito de Dios, porque la frialdad nos lleva a cometer pecados que ya habíamos abandonado. Como hijos de Dios tenemos que estar enfocados. Si tú estás sufriendo un momento difícil, si has tenido que enfrentar una situación familiar difícil, no permitas que esa situación enfríe tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que hable a tu vida, que confirme lo que Dios está haciendo, que traiga paz a tu mente, que traiga amor a tu corazón, para que puedas, en el momento que Dios decida revelar el porqué o la razón o la situación por la cual permitió eso, pues tú puedas ser hallado en Él. No permitas que nada de lo que este mundo quiere lograr en tu vida, lo que el enemigo quiere lograr en tu vida a través de las situaciones difíciles, se pueda completar. Es el tiempo en el cual tú y yo nos aferremos a la esperanza, nos aferremos a esa promesa que nos ha hecho Dios en su palabra, cuando el tiempo de la perfección se manifieste. Nosotros estamos en la antesala de la manifestación del tiempo de la perfección de Cristo, del diseño perfecto y divino que fue establecido en su creación y que nosotros lo vamos a disfrutar muy pronto y lo vamos a experimentar. Dice Deuteronomio 28:58, si te niegas a obedecer todas las palabras de la instrucción que está escrita en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos
Esas plagas serán intensas y sin alivio. Y te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y plagas que existen, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. ¿Por qué vemos estas palabras tan fuertes de parte de Dios para nuestra vida? Dios le está hablando al pueblo de Israel en este momento de que tenía que mantenerse fiel a su instrucción, porque la rebeldía, el abandono de la ley del Señor iba a traer consecuencias como la que estamos viendo en este pasaje y como la que estamos viendo también en nuestros días. Es bueno aclarar que Dios le está hablando esto a su pueblo. Dios le está diciendo esto al pueblo de Israel, así como hoy día esto aplica a nuestra vida. Todo el consejo de la palabra del Señor aplica a nuestro corazón, haciendo una correcta interpretación de cada uno de los pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos tener ese discernimiento, esa capacidad de entender qué nos quiere enseñar Dios. Dios nos está enseñando con esto que la obediencia trae sanidad y la desobediencia trae enfermedad, trae muerte, trae pérdida, trae dolor, trae tristeza. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de todas esas calamidades. Por eso nos está advirtiendo. Eso fue lo primero que dije cuando comencé esta enseñanza. Dios está advirtiéndole al pueblo y el pueblo lamentablemente no quiere escuchar. Como hijos de Dios tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, lo que a través de la historia tantos siervos y siervas de Dios han predicado para la edificación de su pueblo. Dios nos está diciendo hoy que Él quiere cosas buenas para nuestra vida, pero la enfermedad es una consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia, de apartarnos del propósito de Dios. ¿Cuál fue la primera enfermedad que se registró en la Biblia? Bueno, Génesis 2:17 dice, si comes del fruto morirás. Y entonces vemos el cumplimiento de esta sentencia en Génesis 3:7, cuando dice la Biblia, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces se cosieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Te quiero explicar paso a paso lo que pasó. La pérdida de la inocencia trajo la culpa. Por eso ellos se sintieron culpables cuando cometieron el pecado de tomar del fruto prohibido, del árbol que Dios le dijo que no comieran, del conocimiento del bien y del mal. Esa pérdida de la inocencia trajo culpa. Número 2, la culpa rompió la comunión con Dios, porque la culpa era consecuencia de el pecado, de haber tomado una decisión contra lo que Dios había establecido. Y número 3, con la falta de Dios, con la falta de comunión con Dios, con esa separación, llegó la enfermedad. O sea que las enfermedades que hoy nosotros vemos, que padecemos, es consecuencia de la pérdida de la inocencia, el abandono de la voluntad de Dios, que trajo culpa, y la culpa generó que perdiéramos la comunión con Dios, y a través de esa falta de comunión con Dios, entonces le damos cabida en nuestra vida a la muerte, a la enfermedad, al pecado y a todo lo que este mundo caído está constantemente ofertándole a las personas. Nosotros enfermamos mentalmente, enfermamos orgánicamente y enfermamos funcionalmente. Ese es el marco de trabajo de la enfermedad en este tiempo presente. Puede dañar tu mente, puede dañar tu cuerpo, puede dañar tus órganos y también puede provocar que funcione mal el organismo. Cuando Dios interviene en nuestra vida, lo hace estimulando un órgano que está dañado, sanando un órgano que se había perdido, permitiendo que la ciencia pueda ejecutar de manera correcta una intervención quirúrgica que traiga sanidad a nuestro cuerpo, así como las enfermedades mentales, psicosomáticas también, pueden ser afectadas positivamente por el Señor para nuestra bendición. Cada una de estas enfermedades son consecuencia del pecado. Recuerda que Dios es la causa de todo lo bueno y que aquellas cosas malas que lamentablemente tenemos que enfrentar son permitidas por Él
con el propósito de que tú y yo podamos volvernos a Él y conocerle. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 31, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Si tú estás experimentando una situación difícil hoy, esta palabra es para ti. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Y dice el verso 33, pues Él no se complace de herir a la gente o causarle dolor. Dios no permite una situación difícil porque simplemente eso le produce placer. Detrás de eso hay un propósito. Ahora aquí se manifiesta la soberanía de Dios en el verso 37, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Aquí nosotros vemos que el pecado trae consecuencia. Aquí nosotros vemos que Dios tiene control de todo cuanto acontece en la vida. Por ejemplo, el coronavirus pudo haberse creado en un laboratorio, pudo haber sido orquestado por científicos, pero quien permitió que pudiera generar el efecto que está generando hoy día en el mundo, es Dios. Dios es el que ha permitido. Si Él hubiese dicho que no, por más bien que se desarrollara esta idea, o si esto tiene una procedencia biológica y simplemente se manifestó en este tiempo, o se ha manifestado muchas veces y ahora es que lo estamos registrando y evaluando de esta manera, pues también es Dios el que lo ha permitido. Y no tenemos aquí la oportunidad, ni tampoco debemos perder el tiempo de dedicarnos a cuestionar por qué Dios hace esto o por qué Dios dejó que tal persona perdiera la vida, porque aquí vemos que Dios hace las cosas según su voluntad es buena, agradable y perfecta, y lamentablemente tenemos un conocimiento parcial. No es conformarte, es confiar. No es conformarte con que yo te esté dando hoy esta palabra, es confiar que Dios es bueno y que si Él ha permitido algo, Él tiene un propósito y en su momento Él te lo va a revelar, Él te va a mostrar el porqué. Dios no tiene que rendirnos cuenta, por eso establecí, Dios es soberano. Él no tiene que rendir cuenta de lo que hace. Tú y yo somos informados por Dios porque Él es bueno. Tú y yo somos afectados porque Él quiere nuestra salvación y todos nosotros tenemos hoy que caminar en su voluntad para evitar que las situaciones continúen profundizándose en nuestro corazón y cada uno pueda ser sanado por esa obra de redención de Cristo, por esa sangre que fue derramada para nuestro bienestar y que hoy nosotros podemos disfrutar los beneficios de esa redención. Las enfermedades tienen un propósito, lo he enfatizado muchas veces, pero quiero darte 3 versos que pueden ayudarte a entender mucho mejor este panorama doloroso de padecer una enfermedad. Dice 2 Corintios 7:7, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice el apóstol Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. El apóstol Pablo está comprendiendo, está asimilando este duro propósito de Dios en su vida. Él tenía un aguijón, una molestia en su carne y que Él nos la presenta de esta forma que les acabo de comunicar, y Él entendió que Dios permitió esta molestia para impedir que se volviera orgulloso. Aquí nosotros vemos que ciertamente las enfermedades tienen un propósito. Dice Juan 9:2, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Rabí significa maestro. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Un ciego de nacimiento. Y dice el verso 3, no fue por sus pecados ni tampoco por el pecado de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y ese hombre recibió la vista en ese momento. Aquí nosotros estamos viendo que la respuesta a muchas preguntas que regularmente nos formulamos
un joven, una joven que nació ciego, que nació con una enfermedad, que nació con una condición. ¿Quién pecó? ¿El joven que aún no había nacido o el padre que pudo haber cometido un pecado, pero que el joven no tiene que pagar el pecado de su padre? Porque entendemos que sería injusto. Y Dios no es injusto. Dios está diciéndonos aquí, sencillamente, Él nació así por mi voluntad, pero ahora se manifiesta mi deseo, que sea sano. Y ese es el deseo de Dios con nosotros, que podamos ser sanos y podamos ser liberados de todos nuestros dolores. Dice Juan 11:4, cuando Jesús oyó la noticia, o sea, la muerte de su amigo Lázaro, dijo lo siguiente: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Aquí estamos viendo que aún en la muerte Dios tiene un propósito. Al contrario, esto sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Todas tus enfermedades conducen a darle la gloria a Dios. Todas las situaciones difíciles que estás hoy experimentando, que experimentaste o que puedes experimentar, como yo también las he vivido, sé, y hoy podemos tener la esperanza de que Dios va a conducir todo a bien. No todo el que está enfermo es porque cometió pecado, y esto me gustaría aclararlo. Hay una persona clave, es Job. Job, en el capítulo 1, verso 1, vemos que es descrito por Dios de la siguiente manera. Había un hombre llamado Job que vivió en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Un perfil perfecto, un perfil maravilloso. Dios permitió que este hombre enfermara, que fueran afectadas su familia y sus finanzas. Ahora bien, en el capítulo 42, al final de su historia, vemos que Job declaró: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Todo esto sirvió para que los ojos de Job fueran abiertos. No somos nadie para cuestionar los procedimientos de Dios. Lo que sí debemos hoy tener seguro es que cada procedimiento de Dios es perfecto, su voluntad es buena. Hoy tú no comprendes, hoy no entiendes lo que estás viviendo, lo que viviste, lo que puedes vivir, lo que está viviendo alguien que amas. Eso genera dolor. Yo no estoy disminuyendo el impacto del pecado en tu vida, no estoy disminuyendo el pecado de la enfermedad, el impacto de la enfermedad en tu vida. Yo sé, yo he experimentado enfermedades, he experimentado la muerte de personas muy cercanas a mí que genera mucho dolor. Yo no te estoy hablando de la boca hacia afuera. Lo que sí te puedo declarar que en cada una de las situaciones difíciles que me ha tocado vivir, Dios es el que me ha sostenido. Dios ha sido mi fortaleza. Y por eso puedo hoy estar aquí hablándote con toda convicción de que hay un propósito. Puedo darte esperanza y decirte: espera en el Señor, no te apresures. Deja que Dios te manifieste su propósito. Deja que Dios te confirme que hay amor, hay esperanza para ti y que Él es un Padre bueno, que sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué permite cada cosa en nuestra vida, y nosotros, sus hijos, tenemos que aprender a cooperar con su propósito. En el capítulo 1, Job estaba sufriendo la pérdida de todo. Durante 41 capítulos de historia, sufrió vicisitudes terribles, rechazo, cuestionamientos. Al final, él entendió que el buen propósito de Dios tenía como fin que él le conociera. Y él pudo entender lo que antes de a oídas había podido escuchar, pero que ahora lo podía vivir. Dios está permitiendo todo en tu vida para que le puedas conocer. Deja que Dios cumpla su propósito y no te resistas a su voluntad. En este tiempo que las enfermedades nos han golpeado de manera tan directa, no te olvides que Dios es bueno, que Él tiene cuidado de tu vida. Hay algo importante que yo quiero declarar con todo mi corazón: la vacuna de Dios para todas estas enfermedades y dolores
presentes en este mundo es la iglesia. Dice 2 de Corintios 7:13. Puede ser que a veces yo cierre los cielos, dice el Señor, para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Puede ser que Dios en algún tiempo utilice estos mecanismos, pero dice el verso 14, pero, aquí viene el pero de Dios, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. La tierra sana cuando hay perdón de pecados, cuando hay reconocimiento de pecado, es cuando el cielo nos escucha, cuando abandonamos nuestra perversa manera de vivir. Así que en este día te exhorto a que entiendas que como hijos de Dios jugamos un papel fundamental en este tiempo. La sanidad de la tierra está estrecha e íntimamente relacionada con la labor de la iglesia. La iglesia cumple un papel fundamental. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a interceder delante de Dios para que si hay oportunidad de misericordia, de restauración, se manifieste. En este tiempo profético que nosotros nos encontramos, con humildad, tenemos que presentarnos delante de Dios y orar por nuestra familia, orar por nuestros hermanos, nuestras hermanas, orar por nuestros amigos y aún por los que no conocemos. Aquellos que vemos actuar erráticamente, en vez de criticarlos, orar para que Dios sane la tierra. En estos días que hemos sido afectados por una pandemia, he estado orando mucho por mis hijos y yo le decía al Señor constantemente, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda mi corazón, guarda tu iglesia, Señor, la iglesia que amo. Y el Señor me habló a través del Salmo 91, verso 7, y me dijo, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu alrededor, ninguna de esas cosas te tocarán. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo pueden afectarnos físicamente, pero nunca pueden dañar nuestra comunión con el Señor. No permitas que tu comunión con el Señor se dañe. No permitas que tu fe sucumba ante las vicisitudes de este mundo. Dios me dio esta respuesta y yo me aferré a ella. Caerán muchos, pero hasta que no se cumpla mi propósito contigo, yo no te dejaré. Y aun cuando se cumpla, no es que te abandono, es que te traigo a mi presencia. Y esa es mi esperanza. Mi esperanza es que mi vida, la de mis hijos, mi matrimonio, está en las manos del Señor. He hablado mucho de esto últimamente porque tú y yo debemos entender que es un tiempo en el cual Dios está haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Está uniendo la familia porque el trabajo de Dios comienza en casa y Dios está estableciendo ese orden perfecto en nuestros corazones para que se manifieste a todos los demás, sean bendecidos todos los demás y esa restauración de Dios se pueda completar en nuestra vida. Las enfermedades son parte de las señales del fin, como dice Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países. Esto no debe sorprendernos porque ya había sido establecido por Dios. Estamos en un tiempo profético. Inició cuando Cristo ascendió a las nubes y terminará cuando Él descienda y venga a buscar su iglesia. En ese interín se han producido cada una de estas señales que hemos visto tanto en Lucas 21 como en Mateo 24. Y lo que es característico de este tiempo, en el 2020, es la proliferación de cada una de estas señales. El aumento de las mismas es una evidencia de que el Señor está cerca. El Señor está a la puerta. Las enfermedades, muchas personas han querido ligarlas a espíritus inmundos. Dice Lucas 11:14, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Aquí vemos que la incapacidad de este hombre comunicarse estaba relacionado con un factor espiritual, lo cual nos enseña que ciertamente
Hay cosas que suceden en nuestra vida que son parte de la intervención espiritual y por eso debemos estar en comunión con el Señor. Entendemos que si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, un demonio no puede poseer nuestra vida, pero sí, como el Señor lo permitió, con el caso de sus discípulos, pueden y podemos nosotros ser zarandeados, ser afectados. Por eso debemos estar en comunión con el Señor para que Él nos muestre cuál es la decisión correcta en cada situación. Dice Lucas 13, versículo 10, cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Esto es discernimiento espiritual. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Pero es un espíritu maligno que estaba operando en su cuerpo. Recuerda que te dije que las enfermedades son psicosomáticas, orgánicas o funcionales. Había una enfermedad funcional en esta mujer. Su cuerpo no estaba funcionando a la perfección correctamente. Jesús le habló a su cuerpo y su cuerpo sanó, porque en la boca de Dios hay autoridad, hay poder. Esa misma boca que declaró que existieran todas las cosas es la boca que hoy, es la voz que hoy, es el Dios que hoy está hablando a nuestra vida y nos está llamando a acercarnos a Él. Dice Marcos 9:17, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que está este espíritu en él, apoderado de él, lo tira violentamente al suelo y comienza a echar espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el demonio maligno, el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Inmediatamente trajeron al muchacho. El Señor oró, declaró sanidad y este muchacho fue sano al instante. Aquí vemos otra enfermedad que estaba relacionada con la influencia demoníaca, con la influencia de un espíritu inmundo. Y presento estos pasajes para que podamos constatar que ciertamente hay enfermedades de corte espiritual y que a través del discernimiento del espíritu podemos comprender lo que está pasando, orar y ver sanidad en esa vida. En conclusión, con este tema maravilloso de las enfermedades, así como un día se descompuso todo, producto del pecado, un día también todo se ordenará, todo se completará. El día de la perfección de Dios para su pueblo se manifestará. Por eso en Apocalipsis 21:3 vemos que la Biblia dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre ustedes y vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Oye bien, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no van a existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, declaró, estableció, miren, hago nuevas todas las cosas. Amén. Ese día de la perfección de Dios está cerca. Yo no quiero disminuir el impacto de una enfermedad. Dios libre mi vida, Dios libre tu vida, Dios libre tu familia de las enfermedades. Yo deseo que Dios en este día nos inunde con sanidad, que el Espíritu Santo traiga orden a nuestro cuerpo y que éste pueda funcionar como Dios desea, como Dios planificó que funcionara. Pero aquellas personas que han tenido que enfrentar momentos difíciles, no olviden esto. Hay un propósito de Dios en cada circunstancia y situación de nuestra vida. No apartes tu mirada del Señor, porque el Señor está a punto
de declarar desde su trono, como dice el verso 5 de Apocalipsis 21, yo hago nuevas todas las cosas. Y Dios quiere que tú y yo participemos de este momento. Y desde hoy, yo hablo a tu corazón en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Espíritu Santo me da, y te llamo a ordenarte en Dios. Ordena tu vida hoy. Ordena tu vida en Cristo. No permitas que las situaciones de este mundo te distraigan. No permitas que las voces, los dardos del enemigo que Él está enviando para dañarte, para enfriar tu corazón, logren ese propósito. Sacúdete. Sacúdete en este momento en el nombre de Jesús. Recibe sanidad para tu enfermedad. Si estás sufriendo de dolor en tu cadera, si sientes molestia en el corazón, si sientes que te falta la respiración, si te duele la cabeza y no se ha ido ese dolor de cabeza, si has sido afectado con fiebre, con algún virus en tu cuerpo, en este momento, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú recibas sanidad, para que tú te goces en el Dios de tu salvación y para que pronto puedas participar de esta promesa de que el dolor, el llanto y todo lo que hemos tenido que enfrentar pasará a un segundo plano y estaremos viviendo la perfección que Dios ha diseñado para nosotros. Pero tú y yo tenemos que entrar en ese propósito. No podemos contemplarlo. Recuerda que Job dijo, yo había oído de esas cosas. Dios te está mudando para que como Job comiences a participar de una nueva vida en Cristo. Dios te está llamando de ser un espectador a participar de su obra, a participar de su reino. Por eso en este día hablo a tu corazón para que recibas sanidad en el nombre de Jesús, para que desde el cielo se manifieste el poder, la misericordia y la gracia de Dios en tu vida, y en el nombre de Jesús seas sano, en el nombre de Jesús seas sana de los temores, de la ansiedad, de la tristeza, de cualquier desorden mental. Que el Señor traiga orden a tu mente en este momento en el nombre de Jesús, que seas sano mentalmente, espiritualmente, que tu alma sea conmovida por el poder del Espíritu Santo, que tus órganos respondan al llamado, a la voz del Señor, y que cada parte de tu cuerpo funcione como ha sido diseñada por el Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga con sanidad y que ahí donde estás, tú le digas al Señor, yo entro en tu orden, Señor. Yo camino en tu voluntad, yo recibo tu misericordia, yo me arrepiento de mis pecados y deseo que tú sanes mi vida, que tú sanes mi casa, que tú sanes mi matrimonio, que tú sanes mi empresa y que en el nombre de Jesús yo pueda ver tu propósito en esta vida. En el nombre poderoso, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor avanza en tu corazón y que hoy le puedas conocer íntimamente, que te puedas acercar al Señor con libertad y disfrutar sus bendiciones. Amén. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti.
resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.